todos, bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar acá hoy. Yo soy Agustina Salvati, miembro de la Secretaría Ejecutiva de la Red, y es un día muy importante porque damos comienzo formal al acuerdo entre la Red APE y el Instituto Sudamericano de Política y Estrategia de Brasil. Fueron varios meses de trabajo con los colegas en los que pensamos cómo materializar esta colaboración, pero desde el primer momento tuvimos la certeza de que compartimos una forma de trabajar abierta e integradora, también la creencia de que es necesario generar y fortalecer estos espacios de cooperación para construir de forma sólida y a largo plazo, y fundamentalmente compartimos la convicción de que el contexto actual es un incentivo para trabajar por una integración regional que nos permita recuperar una inserción internacional soberana. La Red APE es una organización que va a cumplir su primer año en el mes de noviembre, y para nosotros es realmente un honor iniciar nuestras colaboraciones con ISAPE, que es una institución muy consolidada, que reúne a profesionales altamente calificados que han hecho aportes muy importantes a nivel académico y también de política exterior y estrategia. Quiero agradecer en primer lugar a Guilherme Tudiu, presidente de ISAPE, a Augusto César Dalañol, su vicepresidente, y a Larlesiani Piccoli, quien además de una de las oradoras del día de hoy, es la directora de investigación del instituto. Quiero agradecer también a los miembros de la mesa directiva de la Red APE por esta oportunidad, y antes de darle la palabra a Augusto de ISAPE, quiero agradecer especialmente a los colegas brasileños porque tuvieron la deferencia de hacer esta actividad en español, y me comprometo públicamente a devolverles el gesto en cuanto sea posible. Así que, Augusto, te escuchamos. Mucho gusto, Agustina. Buenas noches a todos los oyentes, a los que están en Brasil, a los que están en Argentina y en los demás países sudamericanos. Es un placer muy especial de poder estar acá reunido hoy en la agradable compañía de queridos amigos y colegas de los dos países. Y en pocas palabras, y en nombre de toda la directoría actual del ISAPE, que es un think tank que completó 10 años de su existencia en 2020. Yo agradezco mucho a toda la persona de los dos institutos que nos apoyaron desde las primeras conversaciones y que trabajaron para tornar este convenio institucional posible. Y bueno, desde la parte de ISAPE es muy importante tener encontrado una contraparte argentina que está muy alineada con nuestra misión y con nuestros valores. Esto no es entonces un simple convenio al acaso y de dos institutos de Brasil y Argentina, porque tenemos en la Red APE un selecto grupo de académicos y profesionales que defienden valores que nos son de la más alta importancia para nosotros, como la defensa de la democracia, como la integración regional, el desarrollo de la región y la soberanía de los países sudamericanos. Así pues que entendemos que los mayores obstáculos para una mayor cooperación entre los dos países no son sus fronteras, sino que las distintas formas que tenemos de pensar la inserción argentina y brasilera y el rol de la región para los dos países en institutos, por así decirlo, hegemónicos dentro de los dos países. Y ya encaminando para el final, refuerzo que esta es solo la primera actividad de los dos institutos y que ya tenemos arreglada para este miércoles 15 una presentación, una participación, la verdad, de los pesquisadores de Asia de la Red APE en el encuentro de nuestro taller en estudios de China y el este asiático, y que nosotros de Red APE ya estamos armando el próximo webinario sobre Argentina, Brasil y las grandes potencias para finales de agosto. Sin más demora, agradezco mucho al trabajo de la equipo de la Red APE, que siempre impecable en armar este webinario, y sobre todo a Larlesiani Piccoli, que está viviendo en los Estados Unidos, y Patricio Violini, que es diplomático argentino, por tener aceptado de estar con nosotros acá hoy, hablando de un tema que es tan relevante como de las relaciones bilaterales entre Brasil y Argentina. Entonces, bueno, gracias a todos de mi parte, mucho gusto. Agustina, es contigo. Muchas gracias, Augusto. Y ahora, bueno, unas palabras de Laura Gato, secretaria académica de la Red. Bueno, bienvenidos todos y todas a la presentación del convenio institucional entre ISAPE y Red APE, como mencionaba bien Agustín.
Argentina. Mi nombre es Laura Gatto, soy la secretaria académica y miembro de la mesa directiva de REDAPE. Desde ya agradecemos a Guillem Tadiem, Augusto Dalañol y Agustina Salvati y a las autoridades de ambos espacios por hacer posible este acuerdo. Y desde ya también gracias a Patricio Violini y a la Arlesiane Piccoli por coordinar los contenidos de la charla, que me consta son excelentes. REDAPE está compuesta por profesionales vinculados y vinculadas a las relaciones internacionales y a la política exterior, desde el ámbito público, privado y académico. En este espacio buscamos una inserción de la Argentina y de Latinoamérica también, soberana, equitativa y con perspectivas sostenibles en un futuro global cambiante. En la mesa directiva de REDAPE se encuentran presentes también mis colegas Julieta Afoncio, Rodrigo Gómez Tortosa y Diego Sokolovic, junto con todos los miembros y coordinadores y coordinadoras de las comisiones de la red. En este sentido estamos muy expectantes con este convenio, que estamos seguros será el inicio de una larga relación entre ambas instituciones, y en momentos de pandemia, incertidumbre y de una relación bilateral tensa entre ambos países hermanos, celebramos que nuevos espacios de cooperación como este que estamos inaugurando hoy comiencen a funcionar como puentes que nos acerquen. Como decía Augusto recién, además de la actividad de hoy, el 15 de julio, este miércoles, estará participando la Comisión de Asuntos Asiáticos de la red en una actividad online junto con sus pares de ISAPE para intercambiar visiones estratégicas sobre la relación de Argentina y Brasil con China y con Asia en general. Asimismo, durante septiembre, las comisiones de América Latina e Integración Regional y la de Desarrollo Económico, Trabajo y Asuntos Tecnológicos de la red se unirán con sus colegas brasileños para discutir sobre integración regional y la relación comercial entre ambos países. Y este mismo trabajo se repetirá también con el resto de las comisiones de la red y en próximos seminarios conjuntos, como bien mencionaba Augusto. Por último, en el futuro, y si la pandemia lo permite, esperamos fomentar también la movilidad de las y los investigadores argentinos y brasileños para visitar ambos centros en Buenos Aires y Porto Alegre, con el objetivo de continuar profundizando la relación institucional. Así que nuevamente, muchas gracias a todos y todas por acompañarnos. Gracias, Laura. Bueno, presento entonces a los disertantes de hoy. Ella es Arlesiane Piccoli, es directora de investigación y senior fellow del Instituto Sudamericano de Política y Estrategia, doctora y máster en estudios estratégicos internacionales por la Universidad Federal de Río Grande do Sul en Brasil, y realizó estadías de investigación en Rusia, Buenos Aires, y actualmente, como ya bien se dijo, vive en Clarksville, Estados Unidos. Y Patricio Violini es diplomático argentino, Master of Arts en Global Policy por la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos y también miembro de la REDAPE. Patricio, entonces te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un gusto estar aquí. En primer lugar, quisiera felicitar a la REDAPE y al Instituto Sudamericano de Política y Estrategia por unirse en estos tiempos complejos para desarrollar contenido académico y fortalecer la diplomacia ciudadana. En especial, quiero felicitar a los dos equipos, liderados por Rodrigo Gómez Tortosa, por Agustina Salvati, Laura Gatto, Guillermo Tudium, Augusto Dalañol y la Arlesiane Piccoli, entre otros. Para mí es un verdadero honor representar a la red en esta actividad. Muchas gracias. Y también es un placer compartir esta charla con una tan prestigiosa profesional de las relaciones internacionales de Brasil, como es la Arlesiane. Finalmente, bueno, todo lo que voy a comentar ahora es de mi entera responsabilidad y, bueno, me hago cargo, representan mis opiniones personales estrictamente. A partir de este momento lo que voy a hacer es hablar sobre las relaciones bilaterales, la historia de relaciones bilaterales entre la Argentina y Brasil. Mi objetivo va a ser demostrar cómo ambos países pasaron de la competencia y el conflicto a la integración y la cooperación y construyeron un andamiaje sobre el cual se estructura la relación bilateral. Así pretendo hacer una introducción histórica a la agenda actual que luego va a ser explicada por la Arlesiane. Antes de comenzar, quiero comentar que el Imperio Portugués fue el primero en reconocer la independencia argentina en 1821, mientras que la Argentina fue el primer país que reconoció la independencia brasileña en 1823 y en establecer relaciones diplomáticas. Quiero también agregar que Brasil fue el segundo país, después de Bolivia, en reconocer los legítimos derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, el mismo año de la ocupación británica en 1833. A partir de este momento voy a dividir la presentación en 4 etapas, desde finales del siglo XIX a prácticamente la actualidad. En la primera etapa que tenemos de las relaciones bilaterales entre Argentina y Brasil, comprende entre 1880 y 1930,
Como saben quienes nos escuchan, la élite argentina desarrolló un modelo de política exterior que miraba a Europa como norte, hubo una indiferencia hacia la región, y así también con Brasil, que adoptó la misma postura hacia la Argentina. Esta élite tenía una visión de Brasil como de rival geopolítico y una amenaza debido al temor a la expansión territorial brasileña y al desequilibrio de poder subregional. Esta misma lógica del equilibrio subregional también estuvo presente en la creación del ABC, el pacto, como todos saben, firmado entre Argentina, Brasil y Chile en 1915 para prevenir sus enfrentamientos. Se buscó que el equilibrio de poder en un contexto en que Estados Unidos intentaba panamericanizar las relaciones en el continente. Se pensaba que la paz en América del Sur solo se lograría mediante un firme entendimiento entre ambos países. Así transitamos a la siguiente etapa, la segunda etapa, desde 1930 a 1945. Las diferencias que se fueron produciendo en el contexto panamericano y durante el primer conflicto mundial, con la Argentina neutral y Brasil en la Triple Entente, se profundizaron posteriormente, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial. Seguía determinando la visión del otro la preocupación por el equilibrio de poder subregional y la competencia por la influencia en países vecinos, mientras la Argentina acentuaba su neutralidad y Brasil profundizaba su relación con Estados Unidos. Sin embargo, no obstante estas diferencias que tuvieron, Argentina y Brasil también mantuvieron un rol activo en la mediación de conflictos en la subregión, como entre Bolivia y Paraguay entre 1932 y 1935, Perú y Colombia entre 1933 y 1934, y Perú y Ecuador en 1941. La siguiente etapa es la tercera etapa, que va desde 1945 a 1985. Con Perón en el poder en la Argentina, la política exterior de nuestro país buscó reconstruir un bloque sudamericano, pero en el caso de Brasil, el modelo de política exterior peronista fue visto no solo con escepticismo y desconfianza, sino también como una amenaza a su relación con Estados Unidos. Me refiero a la visión desde el lado de Brasil. A fines del 50, las visiones regionales y mundiales compartidas lograron un acercamiento inédito entre ambos países para esa época, como dio fruto al Acuerdo de Uruguayana en 1961 entre los presidentes Frondizi y Quadros. Sin embargo, la aproximación argentina a Brasil solo se circunscribió al ámbito político por el temor a que la integración económica bilateral generase algún tipo de una nueva división internacional del trabajo que perjudicara a la Argentina. Esta inquietud se basaba en las ventajas económicas, especialmente en el sector industrial, que Brasil le había sacado a la Argentina desde la década del 50. El tema principal que dividió a los dos países durante la década del 60 y el 70 fue el de la utilización del potencial energético de los ríos de uso compartido, dando lugar a un enfrentamiento que trascendió lo bilateral. A pesar de estas divergencias de intereses y de propósitos, los dos países firmaron en 1969 el Tratado de la Cuenca del Plata, y la Argentina utilizó este sistema para mediatizar la rivalidad con Brasil. Las dictaduras militares que sucedieron en estas épocas, en el 60 y el 70, mantuvieron una política exterior dominada por una preocupación creciente sobre el progreso brasileño, que se expresaba en su influencia política y económica en la subregión. Persistía en ellos la visión de que Estados Unidos había elegido a Brasil como un país clave y se intentó disputar desde la Argentina esa posición. El trasfondo de esta rivalidad era básicamente el desequilibrio subregional. La expansión económica brasileña fue vista por la Argentina como una amenaza a largo plazo a su seguridad nacional. Recordemos que Brasil había crecido desde 1968 alrededor del 9, 10 y 11% anual, contrastando con el relativo estancamiento de la Argentina. Así llegamos a la cuarta etapa, la que arranca en 1985 y que podemos llevarla hasta la actualidad. Aquí, la transición democrática en ambos países fue la principal causa y está íntimamente vinculado con el impulso del proceso de integración bilateral iniciado en 1985. La Argentina y Brasil llegaron a la conclusión de que aisladamente cambiarían muy poco en el orden mundial y que unidos podían influir gradualmente en las decisiones de interés para la región. Además, coincidían en que ese diálogo debía ser al más alto nivel. Eran comunes los intereses sobre la crisis de la deuda, el proteccionismo comercial de los países industrializados y la necesidad de preservar la región del conflicto este-oeste que seguía en curso. Así fue como en 1985 los presidentes Alfonsín y Sarney firmaron la Declaración de Foz de Iguazú, en ocasión de la inauguración, como ustedes saben, del puente internacional presidente Tancredo Neves. Entre otros acuerdos, también crearon una comisión mixta de alto nivel para estudiar la cooperación y la integración económica bilateral que involucre la complementación industrial,
la energía, el transporte, comunicaciones, desarrollo científico-técnico, comercio bilateral y con terceros mercados. Un año después firmaron el Acta para la Integración Brasileño-Argentina, en la cual establecieron el Programa de Integración y Cooperación Económica y una comisión de ejecución. El esfuerzo económico comercial se consolidó en noviembre de 1988 con el Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo, en el cual ambos países se comprometieron a construir un espacio económico común en un plazo de 10 años. Paralelamente a este avance en materia económico-comercial, también hubo un avance fundamental. En 1985 los países adoptaron la Declaración Conjunta sobre Política Nuclear, en el cual los gobiernos acordaron desarrollar su energía nuclear con fines exclusivamente pacíficos. En 1991, unos años después, se adoptó un sistema común de contabilidad y control de materiales nucleares. Esto es, para verificar que los materiales nucleares, en todas las actividades de este tipo, no fueran desviados hacia armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos. Así como también se creó la famosa ABAC, la Agencia Argentino-Brasileña de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares, para administrar y aplicar este propio sistema. Es decir, en síntesis, la rivalidad entre la Argentina y Brasil, que caracterizó la relación bilateral hasta mediados de la década del 80, se sustentaba en lo político, en la defensa, en lo económico y la geopolítica. En 1985 hubo un punto de inflexión. De la competencia se pasó a la construcción de una sociedad, concebida como un proyecto estratégico para consolidar la democracia, resguardar la soberanía, impulsar el desarrollo argentino en complementariedad con el brasileño y reunir una masa crítica para ampliar la capacidad de negociación internacional. Como 20 años después reconocerá el propio Compromiso de Iguazú, que se adoptó en el 2005, en 1985 Alfonsín y Sarney, la Argentina y Brasil, abro comillas, apostaron a desarrollar un proceso de integración sobre la base del diálogo político permanente, de la creación de un espacio económico común y de medidas de confianza mutua para prevenir carreras armamentistas y crear las condiciones para que el hemisferio sur de las Américas se constituya en una zona de paz y libre de armas de destrucción masiva. En los 90, no obstante las diferencias en materia de modelos de política exterior entre la Argentina y Brasil, ambos países tuvieron una lectura del mundo común en clave de liberación económica, y así el proceso de integración económica bilateral avanzó en este sentido. En este contexto, los presidentes Menem y Collor de Mello abandonaron el concepto de integración gradual, flexible y equilibrada que estaba en las declaraciones de Alfonsín y Sarney, y en 1990 adoptaron los acuerdos a las políticas de apertura económica y reforma aduanera. De esta forma, el proceso de integración asumió un carácter librecambista, adhiriéndose luego Uruguay y Paraguay, en lo que dio por resultado en 1991 el conocido Tratado de Asunción, que consolida la reducción del plazo y constituye el Mercado Común del Sur, más conocido como Mercosur. Aquí termina una subetapa dentro de esta etapa que mencionábamos del 85 a la actualidad, que es la etapa de la bilateralización de la relación. Es decir, a partir de 1991, hasta prácticamente entrado el siglo XXI, tenemos una etapa de mercosurización de la relación. Es decir, los países empiezan a utilizar este bloque regional para establecer sus relaciones bilaterales. En el 2003, luego de la crisis argentina del 2001, se vuelve a un proceso de bilateralización en la relación. Los presidentes Kirchner y Lula da Silva adoptan el Consenso de Buenos Aires con objeto de intensificar la cooperación bilateral, regional, y la conformación de una asociación estratégica. 2 años después, a 20 años de la creación de Iguazú, firman el Compromiso de Iguazú, antes mencionada, en el que acordaron, entre abro comillas, que la alianza Argentina-Brasil era la llave para el éxito del proyecto común de integración. Y así también consensuaron un ambicioso programa de profundización, actualización y aceleración de la relación bilateral. Estos esfuerzos, que se concretaron en la firma de 23 acuerdos específicos de cooperación en áreas estratégicas, que no voy a entrar en detalle porque son conocidos por todos, en palabras de Lula da Silva y Kirchner, estaban dirigidos a que los beneficios de la integración puedan verse reflejados en la vida cotidiana de los ciudadanos. En 2007 sigue esta tendencia. Los primeros mandatarios, Cristina Fernández de Kirchner y Lula da Silva, establecen el primer mecanismo de integración y coordinación bilateral, llamado MICBA, que hizo un relevamiento y un seguimiento y una evaluación de 25 proyectos considerados prioritarios por ambos países. En 2016, los presidentes Macri y Temer lo reemplazarían a este mecanismo por el Mecanismo de Coordinación Política Argentino-Brasil, que tiene por objeto, es el que está hoy vigente, el intercambio de opiniones y coordinación de posiciones
sobre temas de la agenda bilateral, regional y global, así como el seguimiento de proyectos estratégicos. En conclusión, la relación entre la Argentina y Brasil se ha sustentado básicamente en dos ejes: la relación económico-comercial en el Mercosur y la conformación de un espacio de paz y confianza mutua basado en la cooperación nuclear. Se ha constituido también en una verdadera política de Estado para ambos países, reconocida como uno de los pilares de la pacificación en Sudamérica, el acuerdo político fundacional del Mercosur y la integración de las sociedades, como vimos recientemente. Luego quisiera, para dar ya por fin a esta presentación, conversar y comentar sobre los resultados acordados en la última visita que hubo entre altas autoridades, que fue el 12 de febrero de 2020, cuando el canciller argentino Felipe Solá visitó a su par brasileño, Ernesto Araújo. Allí los cancilleres abordaron una vasta agenda política y económica bilateral y acordaron transformarla en una agenda ambiciosa, innovadora, creativa en lo tecnológico, productivo y lo estratégico. Buscaron que la cooperación exceda lo económico y tenga que ver también con la defensa, la seguridad y la ciencia y tecnología, temas que la recién iba a comentar próximamente. Asimismo, convergieron en sus posiciones sobre los desafíos que presentan la seguridad regional, el combate a la delincuencia organizada transnacional, el terrorismo, y sobre la importancia de continuar trabajando por la democracia en la región. Si bien existen diferencias sobre el abordaje a la crisis en Venezuela, coinciden en un mismo objetivo, que es, Argentina y Brasil coinciden en que la recuperación plena de democracia en ese país debe ser mediante la celebración de elecciones justas, libres y transparentes. En tercer lugar, también abordaron el futuro del Mercosur. Coincidieron en la necesidad que tiene el bloque de renovarse y de pensarse a medio y largo plazo en materia de negociaciones internacionales con otras regiones y países del mundo. Y el de reposicionamiento también de las economías como polos de crecimiento, atracción de inversiones y como elemento estratégico. Finalmente, los dos países también decidieron aunar esfuerzos para fortalecer el Mercosur y la integración regional, y para que esto se traduzca en beneficios para los ciudadanos, a partir del crecimiento económico, la creación de empleo, el incremento en el comercio recíproco de productos con mayor valor agregado. En síntesis, y para concluir, a pesar de las diferentes naturalezas que hoy existen de las administraciones Fernández y de Bolsonaro, los gestos y las declaraciones de entender muestran a las sociedades argentina y brasileña que nuestra relación bilateral sigue siendo considerada como una política de Estado para ambos países. Que sabemos que la Argentina y Brasil tienen la llave para colaborar a resolver los problemas de la región, que deseamos cuidar ese Mercosur sin dejar de modernizarlo y que conocemos las necesidades de nuestros pueblos para integrarse. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Quiero inicialmente decir que es un gusto muy grande ser parte de este momento donde iniciamos este proceso de cooperación entre nuestros institutos. Quiero agradecer a Patricio Violini, con quien comparte esta charla esta noche, y también en nombre de Agustina Salvati extender mi agradecimiento al equipo de REDAP por el empeño en la realización de este webinar. También tengo que agradecer a ISAPE, aquí representado por Augusto, por la oportunidad, la confianza y el apoyo también, ¿no? Y también les quiero pedir perdón por mi español, ya hace un tiempo que no hablo, así que bueno, daré mi mejor, pero quizá me salgan algunas expresiones del clásico portuñol. Bueno, voy a pasar. Lo que busqué en mi charla fue puntuar que la cooperación bilateral Brasil-Argentina va mucho más allá que relaciones comerciales, que normalmente son los que conocemos más, ¿no? No es decir que las relaciones comerciales entre las partes no importan, pero es decir que la cooperación entre los dos países puede y debe ser profundizada en otras áreas, habiendo iniciativas importantes en otros campos que son vitales, sea para inserción de los dos países a nivel regional, fomentando la integración sudamericana, pero también como parte de la inserción internacional autónoma de Brasil y Argentina, bueno, en un orden mundial en transformación y que se necesita plena atención. Entonces, yo puntué brevemente un panorama ahí de las relaciones Brasil-Argentina, que muy bien ya nos habló Patricio de todo este histórico de las relaciones bilaterales, para entonces detenerme en una agenda positiva de cooperación entre las partes, ¿no? Todo eso, claro, partiendo del presupuesto que haya voluntad política y que los intereses estatales prevalezcan ante las temerosas políticas del gobierno llevadas a cabo
por ejemplo, en este momento principalmente por parte de Brasil, ¿no? Bueno, puede ir al próximo. Mirando en perspectiva histórica, vemos que las relaciones fueron siempre marcadas por rivalidad y desacuerdos, pero no a punto de rupturas, ¿no? Es lo que académicos brasileños como la profesora Miriam Saraiva, por ejemplo, puntúa como el paradigma de cordialidad oficial. O sea, además de controversias, se había un manejo de la rivalidad entre los dos países como forma de garantizar la paz en la región. Los regímenes militares se intensifica un abandono cooperativo, ¿no? Principalmente por la prioridad que era dada por los regímenes a la seguridad nacional. A lo mejor entonces que la gradual apertura de los regímenes militares hubo una búsqueda por entendimientos y mayor espacio para institucionalizar las relaciones bilaterales de la cooperación entre las partes, principalmente ahí al fin de los años 80, inicio de los años 90. Esta aproximación se mantuvo por las décadas siguientes, teniendo especial expresión y expansión en los gobiernos progresistas, digamos así, de los años 2000. En cambio, lo que se ve hoy, a lo mejor que haya una intención y que la estamos mirando principalmente ahora en los últimos, en estos encuentros que Patricio nos puntuó, lo que vemos hoy muchas veces es un retroceso muy grande de las relaciones bilaterales Brasil-Argentina, ¿no? Reviviendo en mucho los tiempos que la retórica agresiva del siglo XIX, por ejemplo, era el marco del relacionamiento de las partes. Tenemos sí el contacto de las chancelerías de los países, pero ya se van 10 meses sin que haya un contacto entre los presidentes, por ejemplo, y esto hay que puntuar, ¿no? Puede ir al próximo. Pasamos entonces a averiguar algunos espacios de cooperación e incentivo a esta agenda de las relaciones de los dos países. Por ejemplo, el desarrollo nuclear, que por mucho tiempo se puso como una herramienta para el liderazgo regional, sea por parte de Brasil o de Argentina, se tornando un punto de gran disputa entre las partes, ¿no? Los avances más expresivos en la cooperación nuclear se dan a fines de la década de 80 y principios de los años 90. Como ya puntuó Patricio, en 85 tenemos la firma de la Declaración Conjunta acerca de políticas nucleares. En 90, la firma de la Declaración Política Nuclear Común, garantizando el pacifismo de los programas nucleares de los países. Y 91, la creación de la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares, cuya misión principal es garantizar a los países, ¿no? A los dos países y a la comunidad internacional que todos los materiales e instalaciones nucleares existentes en los países se emplean con fines exclusivamente pacíficos. También en la década de 90, 94 y 98 específicamente, que los países se comprometen con el pacifismo de sus programas delante de la comunidad regional e internacional, cuando ratifican el Tratado de Tlatelolco y adhieren al TNP, ¿no? Al Tratado de No Proliferación Nuclear. Y los años 2000, entonces, los países siguen con el comprometimiento con cooperación nuclear, creando la Agencia Argentino-Brasileña de Aplicaciones de Energía Nuclear en 2001 y en el periodo 2008-2011 con el anuncio y posterior acuerdo para la construcción de reactores nucleares multipropósito. El proyecto de los reactores fue declarado estratégico en el Plan de Acción Argentina-Brasil suscrito en febrero de 2017. ¿Puede pasar el próximo, por favor, Augusto? Bueno. Lo que puntué acá también es alguna cosa de cooperación en defensa, que también estuvo atada al proceso de redemocratización de los países. Así que solamente al final del periodo militar es que los países se aproximan, se desconstruye la tensa agenda de rivalidad existente, habiendo más espacio para proyectos de cooperación institucionalizados. Y bueno, las iniciativas de defensa ganan cuerpo en el 86, por la declaración del Atlántico Sur como zona de paz, previniendo la militarización de la región y manteniéndola lejos de los conflictos de las grandes potencias.
todavía resalto que en los años 90, además de ímpetus cooperativos entre las dos partes, habían algunos puntos de fricción, principalmente por maneras distintas de percepción del sistema internacional y sus posicionamientos de política exterior. Bueno, al paso que Brasil ya vislumbraba y visualizaba una división norte y sur, digamos así, del sistema internacional y constreñimientos que imponían a los países periféricos, Argentina todavía orientábase más al norte, ¿no? Ambicionado, por ejemplo, participación en OTAN y también un estatus de aliada estratégica de Estados Unidos. Pero hay que resaltar la actuación conjunta, por ejemplo, de las partes en la mediación del conflicto entre Ecuador y Perú. Esto fue 95-98. Como ya he mencionado, el advenimiento de los gobiernos de carácter progresista de los años 2000, Kirchner y Lula da Silva, se profundizó la cooperación en defensa, teniendo el entorno regional como escenario para convergencia de políticas. Al fin es lo que se ve con la creación de la UNASUR y la institucionalización del Consejo de Defensa Sudamericano. Proyectos que hoy fueron abandonados por la Chancillería brasileña en el gobierno Bolsonaro, que sustituyó la UNASUR por el Foro para el Progreso y Desarrollo de América del Sur, también conocido como PROSUR, una iniciativa básicamente de gobiernos más conservadores de la región. Puede pasar el próximo. Y si en el tema de defensa focalizarnos en cuestiones militares, veremos, por ejemplo, que ejercicios combinados entre las fuerzas armadas de los dos países ocurren en mayor o menor intensidad desde 1978. Por ejemplo, entre la Marina Brasileña y la Armada Argentina, con los ejercicios Fraterno, Araex de operaciones aeronavales, y el Atlasul, que es un ejercicio combinado entre Uruguay y África del Sur. Entre los ejércitos, como las operaciones Crucero do Sur para entrenamiento de participación en misiones de paz, las operaciones Lazo Fuerte de combate convencional, y también, por ejemplo, las operaciones Duende y Saci para acciones de combate convencional y medios aerotransportados. Y 2008 empiezan las operaciones militares combinadas Guaraní, cuya la última edición fue en 2019. Y algunas operaciones también entre las fuerzas aéreas, como la Operación Tamba, La Plata y la Crucex. Puede pasar el próximo. Y ahí también, en el tema de defensa, yo llamo atención para términos de desarrollo tecnológico militar entre los dos países, donde se puntúa el gaucho, o gaúcho, en portugués, ¿no? Que es un vehículo militar aerotransportado de proyecto conjunto entre el Centro Tecnológico del Ejército Brasileño y la Dirección de Investigación, Desarrollo y Producción del Ejército Argentino. Y también el programa KC-390, que después fue rebautizado C-390 Millennium, que se trata de una aeronave para transporte táctico, logístico, con capacidad de hasta casi 24 toneladas y posibilidad de reabastecimiento y vuelo, ¿no? Que es resultado, este proyecto, de un acuerdo entre Embraer y FADEA, firmado en 2011, donde la empresa argentina FADEA participa como socio proveedor de partes estructurales para fabricación tanto de prototipos como para la fabricación en serie del programa. O sea, esta asociación estratégica entre FADEA y Embraer para la producción de aeronave es un buen ejemplo de la cooperación en la industria para defensa y contribuye para la consolidación de nuestras capacidades productivas y defensivas. Un tema que a nosotros de ISAPE mucho nos interesa, visto que tenemos investigadores dedicados al tema y también a analizar, por ejemplo, cooperación e integración de la llamada tríplice hélice, la cual reunimos academia, Fuerzas Armadas y sociedad empresarial, ¿no? Y claro, también analizar el spillover de este desarrollo tecnológico, de estas tecnologías, al desarrollo socioeconómico de los países, ¿no? Y cómo eso se da. Puede pasar al próximo. En términos de cooperación en ciencia y tecnología se destaca el proyecto Sabiamar
que es un proyecto de cooperación satelital entre los dos países y que también está en el rol de los proyectos estratégicos de Brasil y Argentina. Son 2 satélites de observación para realizar estudios oceanográficos y costeros, que también es una puerta abierta al desarrollo tecnológico conjunto futuro, sea vinculado a instituciones estatales, pero también como incentivo a la sociedad empresarial privada. Otros programas y proyectos también tienen espacio en el área de ciencia y tecnología, como en el área de biotecnología, el Centro Argentino-Brasileño de Biotecnología, el Centro Argentino-Brasileño de Nanotecnología y el Programa Binacional en Terapia Celular, ¿no? Y además también se puede resaltar la cooperación en investigación llevada a cabo por CNPq y por CAPES, que son 2 agencias de fomento de investigación a nivel de posgrado en Brasil, ¿no? Y claro, Brasil y Argentina también trabajan juntos en el ámbito de cooperación internacional, promoviendo sinergia y trabajando en el cumplimiento de la Agenda 2020. Puede ir al próximo. Por fin, como empecé hablando de las cuestiones de comercio bilateral entre los 2 países, yo traigo algunos puntos, ¿no? Para llamar atención, ¿no? Las exportaciones argentinas a Brasil se constituyen de productos manufacturados, productos primarios, de manufactura agropecuaria y de combustibles. Y las exportaciones de Brasil a Argentina se constituyen primordialmente de vehículos automotores, de pasajeros, partes y piezas para vehículos, productos manufacturados y vehículos de carga. Lo que destaco de la parte brasileña, y bueno, le digo que no soy especialista en economía, son apenas insights que tengo, es que cuando he analizado los principales productos exportados de Brasil para el mundo, tenemos básicamente productos primarios como soya, petróleo, mineral de hierro, maíz, carnes, ¿no? Y cuando lo miramos para Argentina, podemos ver que son básicamente productos manufacturados. Es decir, que Argentina se pone como importante destino de estos productos brasileños, los cuales no nos suele vender a otros mercados internacionales, lo que es muy importante para la industria manufacturera de Brasil, ¿no? Y que Brasil hay que prestar mucha atención en esto. En 2019, por ejemplo, las exportaciones brasileñas para Argentina tuvieron una queda del 34%. Y el país pasó a figurar como el 4º parcero comercial de Brasil. Antes era el 3er, y está detrás de China, Estados Unidos y Países Bajos, ¿no? Y para 2020, los datos del Ministerio de Industria y Desarrollo de Brasil ya apuntan a una variación negativa del 28% entre el comercio de Brasil y Argentina. Y también hay que puntuar que hasta abril de este año, Brasil era el principal socio comercial de Argentina y fue desplazado por China, ¿no? Ahora en abril. Voy a pasar al final y ahí ya voy encerrando con algunas cuestiones que trajo para refletir, ¿no? ¿Hacia dónde vamos o hacia dónde se dirige la agenda positiva de las relaciones entre las partes? ¿Qué pregunta difícil me hago? Me pongo porque sabemos que esta cooperación Brasil-Argentina es de fundamental importancia, sea para relaciones bilaterales como para aprofundar la integración regional. Es decir, que es el establecimiento de un sistema de confianza mutua entre las partes se refleja en una mayor estabilidad de la cooperación e integración a nivel regional. Me parece entonces que importa 2 puntos y que me llevan a un tercer, ¿no? El primer es agrandar y profundizar la agencia de cooperación más allá de comercio bilateral, y para eso, como hemos visto en las iniciativas puntuadas, hay espacio, pero también hay que tener voluntad política de los gobiernos. Lo que me lleva al segundo punto, y como brasileña les pido licencia acá para puntuar algunas críticas al gobierno brasileño, que lo que vemos es que hay una necesidad latente de estabilizar la política exterior de Brasil, que al momento se encuentra en total desequilibrio, ¿no? O sea,
que por más que el histórico de relaciones bilaterales Brasil-Argentina sea caracterizado por una retórica de rivalidad muchas veces, por más que en el momento no haya peligro de un conflicto inminente entre las partes, ¿no? La postura brasileña actual no condice con la tradición de su política exterior. Si hay y ahí miramos para América del Sur y América Latina como un todo también, y me suele decir que si hay una estabilidad regional hoy, podemos decir que el eje Brasil-Argentina se pone como el epicentro de esta, ¿no? La falta de diálogo y hasta las agresiones de Bolsonaro hacia el presidente Fernández es por lo mínimo irresponsable, ¿no? Y bueno, la colocación a la agenda entonces positiva existe, solamente que es la conducta de la política exterior actual que pasa de una política de Estado a una política de gobierno que está rompiendo estos lazos y relaciones en nombre de una política no ideologizada, pero que al final es más ideológica que cualquier otra. Y yo espero realmente que estos puntos que Patricio nos trajo, mostrando que hay esta voluntad entre los gobiernos en aprofundizar las relaciones que realmente ocurran y que la cooperación realmente se intensifique, porque lo que sentimos de la posición de la política brasileña hasta el momento es que no sé, no es este el rumbo que se lleva. Y bueno, y eso a lo mejor, entonces, como decía, me llevaba a un tercer punto, que está relacionada a la importancia de las iniciativas que tenemos entre ISAP y la REDAP, por ejemplo, para que no enfríen aún más las relaciones y para que se mantengan abiertas las posibilidades de cooperación entre los países, mismo que en un ambiente de baja institucionalización estatal, digamos, y para que juntos entonces trabajemos y construyamos estudios y políticas públicas que contemplen los dos países, que contemplen la inserción internacional, sea de Brasil, sea de Argentina, y también, como la iniciativa que tenemos esta semana, análisis de actores extrarregionales y sus intereses y acciones en Sudamérica. Bueno, yo me pasé en el tiempo ya, entonces termino por acá y me pongo a disposición. Agradezco más una vez por la oportunidad de hablar y traer estas reflexiones para el debate. Clarísimo, Larliciani, muchas gracias. Y ahora abrimos el espacio de preguntas que ya nos llegaron varias por el chat. Muchas gracias. Los que tengan preguntas en portugués también pueden enviarlas por ese medio, sin problema. Y comenzamos con una pregunta de Matías que dice: ¿se ha visto la colaboración bilateral en materia de energía nuclear y defensa, como también los procesos económicos y políticos de integración? Pero ¿en qué estado estamos en la faceta social? ¿Hay políticas estatales compartidas tendientes a crear un sentimiento latinoamericano y a fortalecer la hermandad entre los pueblos? Hay un pequeño ejemplo abajo, Agustina. Perdón, en Argentina, por ejemplo, no son muchos los establecimientos educativos con portugués en su diseño curricular. Agustina, es direccionada a mí, a Patricio, puedo... Puede responderla a quien se sienta más cómodo con la consigna. Si no, podemos pasar a otra pregunta porque hay varias también. Está bien. No, creo que tengo apenas un punto a este respecto. Por ejemplo, de las políticas sociales y las diferencias, ¿no? No sé, me parece que a nosotros, como somos del Rio Grande do Sul, ¿no? Al sur, la última provincia, digamos así, el último estado de Brasil, estamos mucho más cerca de Argentina, sea en aspectos culturales, sea por la proximidad de la lengua y también a la realidad del Mercosur, por ejemplo, que muchos de los académicos o de los investigadores que están de la región central al norte de Brasil. Y, por ejemplo, sí me parece que hacen falta políticas más sociales, como la enseñanza de lengua española, por ejemplo. Yo tengo la suerte de conocer el idioma porque, bueno, tuve la oportunidad de por 2 veces vivir en Buenos Aires y tuve el contacto con el idioma, pero
en la mayoría de los casos, los brasileños piensan que hablan español, ¿no? Y ahí también es una cuestión que acaba barrando el avance de la cooperación entre los dos países. Entonces sí, yo creo que hay espacio y que es necesario que si queremos profundizar todavía más la cooperación, hay que profundizar y quebrar estas barreras, por ejemplo, del idioma entre los dos países. Particularmente me parece, sumándome a las palabras de Larlesiani, que coincido totalmente que es necesario poder fortalecer. Creo que casualmente este tipo de eventos, como el que estamos teniendo hoy en la actualidad, que fortalecen lo que Tocatlián llama la diplomacia ciudadana, coincido que es fundamental para poder fortalecer en estos momentos complejos las relaciones sociales entre los distintos actores sociales que existen entre ambos países. Sin embargo, hay cuestiones de continuidad que existen. La otra vez en Twitter una de las académicas argentinas mencionaba la necesidad de que los líderes puedan conocerse mucho más, ¿no? Y proponía que hubiera intercambio de liderazgos, intercambio de políticos, de parlamentarios. Particularmente mencionábamos un caso en ese entonces que es, por ejemplo, a nivel cancillerías, hay convenios, hay un acuerdo entre Río Branco, que es la Academia Diplomática Brasileña, y el Instituto del Servicio Exterior de la Nación Argentino, para intercambio de diplomáticos. Los mejores promedios de uno y otro país viajan al otro para poder compartir un año de estudio con sus colegas argentinos o brasileños, respectivamente. Y además, hasta hace muy poco tiempo, habían viajes conjuntos entre diplomáticos o futuros diplomáticos argentinos y futuros diplomáticos brasileños para poder conocerse y poder tener viajes de camaradería y de esa manera fortalecer la relación. Así que coincido totalmente con Matías con la pregunta y creo que tenemos que trabajar mucho más en el tema de la faceta social, en que nuestros líderes, nuestros políticos, nuestros parlamentarios, nuestros tomadores de decisiones se conozcan mucho más. Muy bien, muchas gracias. Ahora una pregunta de Diego, que dice, el gobierno de Brasil propone avanzar rápidamente con los acuerdos de libre comercio negociados por el Mercosur. La CNI, por su parte, tuvo declaraciones contradictorias al respecto. ¿Hay consenso en el establishment brasileño respecto a este tema? Y en caso de que no lo haya, ¿cuáles son las distintas posiciones? Bueno, la verdad es que le tengo que pedir disculpas a Diego porque estos temas comerciales realmente no son no tengo gran conocimiento de estos temas, ¿sí? Entonces, antes que te diga una respuesta que no sea correcta, yo le voy a pedir a las chicas que se tengo como tener el contacto de Diego para ahí hacer una pesquisa y pasar una respuesta, bueno, verídica, ¿no? Y no algo que sale de mi cabeza. Entonces, pero que en realidad las cuestiones económicas en Brasil, si vamos a hablar de la realidad brasileña económica hoy, hay tanto lo que discutir adentro del país porque son tantas posiciones que los establishments políticos y económicos dentro del país están tomando, y en el medio de la pandemia toda esta que va y de todo el impacto que esta pandemia está teniendo en las cuestiones económicas en Brasil, yo realmente no sé, no tengo una posición exacta de cómo va a proceder Brasil y cómo estas diferentes fuerzas dentro de Brasil se van a posicionar. Entonces, como dije, lo que yo puedo decir es enterarme más del asunto, del tópico, y ahí responder a Diego con más profundidad y con más seguridad también de los argumentos. Perfecto, entonces seguimos con otra pregunta. Muchas gracias, Larlesiani. Roberto tiene una pregunta para Patricio. ¿Cuál es la visión del actual gobierno argentino con relación al Prosur, Alianza del Pacífico y el Grupo de Lima? ¿Argentina hoy apoyaría una eventual readmisión de Venezuela en el Mercosur? Muchas gracias. Bueno, una pregunta compleja, la de Roberto. Gracias, Roberto, por la pregunta. A ver, el tema Venezuela es un tema conflictivo para toda la región. En mi exposición comenté que hay un punto de comunión entre Argentina y Brasil, que es
fomentar las elecciones libres, justas y transparentes en Venezuela. Venezuela hoy está viviendo una situación compleja. En Venezuela hay unos problemas en materia de Estado de Derecho, como han dicho las autoridades argentinas, y entiendo que Argentina y Brasil pueden tener alguna actividad conjunta, alguna acción conjunta allí, desde ese lado, de presionando a Maduro para que pueda llamar a elecciones, para que el gobierno que asuma en Venezuela sea un gobierno legítimo. Respecto a cuál sería la visión del gobierno argentino respecto a esto, bueno, yo voy a dar mi visión, lo que yo creo que el gobierno argentino cree respecto a este tema, que es que la Argentina está por vocación histórica en favor de la integración regional. Y por supuesto que siempre ha fortalecido esos espacios. De hecho, Argentina sigue formando parte de todas las instancias regionales y subregionales. El único caso es UNASUR, nada más, que se ha denunciado el tratado hace un tiempito atrás. Lo han hecho la mayoría de los países suramericanos, pero Argentina forma parte de todos los espacios, y formando parte de los espacios es una manera de demostrar que hay una vocación integracionista, hay una vocación de diálogo, hay una vocación de poder coordinar regionalmente respuestas a desafíos que son internacionales, desafíos que hoy tenemos todos los países, como por ejemplo, una de las preguntas veía allí sobre la vinculación o no con China. Es una pregunta que creo que los países regionales, especialmente Argentina y Brasil, deberíamos poder trabajar conjuntamente en el tema de cómo enfrentar esa competencia estratégica entre Estados Unidos y China. Hay uno de los autores más importantes, de los más conocidos, académicos más conocidos en Argentina, como es Francisco de Santibáñez. Él menciona que es necesario que el Mercosur sea ese vínculo para fortalecer la relación con Brasil y para poder volver a tomar fuerza, y para que Argentina y Brasil deben trabajar como sociedad para evitar que una conflictividad global que pueda llegar a surgir entre Estados Unidos y China se traslade a nuestra región, a nuestra subregión. Como hemos visto en la parte histórica, y como muy bien lo refrendó Larlesiani, la relación Argentina y Brasil también fue el pilar de la pacificación de Sudamérica. Y particularmente pienso que Argentina y Brasil deben trabajar conjuntamente en este tema. Debemos tratar de evitar poner atención a las tensiones y trabajar en una relación que trascienda nuestras ideologías, sin poder coordinar nuestra política exterior para que el conflicto como mencionaba Reyén, no se traslade a América Latina. Gracias, Patricio. Y una última pregunta en la misma línea de lo que venís exponiendo, de Nicolás, que pueden contestar Patricio en nombre de Argentina y Larlesiani en nombre de Brasil, que dice: un caso que afecta seriamente la estabilidad regional es la interrupción democrática en Bolivia, ¿cuál es la posición argentina y brasileña respecto a esto y cómo creen que esto puede afectar a la región? Empiezo yo, Patricio. Dale. ¿Puede ser? Dale. Bueno, la realidad es que la posición de Brasil acerca de los temas y los asuntos de América del Sur y América Latina hoy es un tanto cuanto un punto de interrogación, digamos así, ¿no? Porque la política de Brasil, si miramos en una perspectiva histórica, podemos decir que ella siempre estuvo muy atrelada a un alineamiento a Estados Unidos, ¿no? A las relaciones Brasil-Estados Unidos, y por ahí llevaban momentos de más autonomía de la política brasileña y todo esto. Y bueno, en los años 2000 se tuvo toda esta intención vinculada a la América del Sur, y que hoy en día, y no voy a decir que es algo exclusivo del gobierno actual de Brasil, pero eso ya empieza también a fines del gobierno de Dilma Rousseff, ¿no? Que no tenía tanta preocupación, digamos así con la política de América del Sur. Pero claro que se acentúa mucho más en el gobierno Bolsonaro. Entonces es una incógnita, y yo creo que para Brasil, el momento de Brasil no es mirar Brasil no está mirando para América del Sur,
me parece que está mucho más preocupado en saber lo que Estados Unidos va a hacer y tomar algunas providencias y tomar algunas medidas que se asemejen a la política de Trump, ¿no? Que realmente estar preocupado con las cuestiones que están ocurriendo en América del Sur, en Bolivia, por ejemplo. Pero eso es muy preocupante porque deja un vacío de poder muy grande en la región. Y acá no voy a entrar en las cuestiones del liderazgo brasileño en la región o no, o compartir este liderazgo con Argentina, pero bueno, este vacío de poder que se deja en la región abre espacio para que potencias extrarregionales como China o como propio Estados Unidos ganen importancia y ganen espacio y tengan una manera más, puedan agir, actuar de una manera más fácil en la región. Entonces, de la parte de Brasil, yo creo que, como dije, es un gran descompaso en la política exterior de Brasil hoy que podemos ver lo que está pasando, y yo espero que pronto se cambie y se vuelvan a la normalidad las relaciones con América del Sur, y que también podemos dar un aporte mucho mejor a estos temas y a estas instabilidades que se vienen generando en la región. Bueno, para responder esta pregunta respecto a Bolivia, bueno, claramente es un punto de divergencia entre Argentina y Brasil sobre este tema. La Argentina ha rechazado el golpe de Estado a Evo Morales, que sucedió en aquel entonces, y bueno, Brasil no. Brasil formó parte, fue uno de los primeros, junto con Estados Unidos, en reconocer a Yanine Áñez como presidenta de Bolivia. La Argentina espera que las próximas elecciones que sucedan en Bolivia puedan ser elecciones justas, libres y transparentes también, y que se pueda elegir un gobierno que sea un gobierno que tenga el apoyo popular para poder conducir el destino de ese país que es tan importante para nuestro país, por la frontera que tenemos, por la histórica relación que tenemos. Podríamos hacer una charla similar a esta que tuvimos con Brasil respecto a la relación con Bolivia, que también es muy intensa, tanto presencia argentina en Bolivia como viceversa. Así que la Argentina espera que esas elecciones puedan ser justas y que pueda haber la elección de un gobierno para poder volver a restablecer un canal de comunicación fluido con el gobierno boliviano, del cual dije que es fundamental para los destinos de nuestro país. Perfecto, bueno, muchas gracias a ambos nuevamente. Con esto terminamos el encuentro de hoy, así que de nuevo muy contentos y reiterarles gracias por este esfuerzo que estamos trabajando hace varias semanas también, y por este espacio que fue muy enriquecedor y es solamente el principio de una relación a largo plazo fuerte, y vamos por eso. Y bueno, nuevamente muchas gracias a todos por haber participado hoy. Muchas gracias a todos y todas. Gracias. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias, Lardesiane, por estar con nosotros acá hoy. Cumplimento los expositores que propiciaron verdaderas clases acá, que podríamos extender por más horas y horas, y nos quedamos discutiendo sobre los temas más calientes, pero por hoy esto creo que fue una buena actividad para dar el primer paso de los dos institutos que están evolucionando muy bien en las próximas semanas y en los próximos meses. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos.